nuevamente estamos aquí desde la Casa de ACEACE para presentarles un nuevo programa de Colombia tiene su ciencia. Estamos hoy con una persona muy especial para nosotros. Yo lo podría llamar el señor de los rayos. Horacio, bienvenido a este programa de Colombia tiene su ciencia. Muchas gracias, María Piedad. Excelente iniciativa, porque generalmente cuando se miran los medios, sobre todo los nacionales, como bien decía alguna vez en una conferencia el director de la policía, nosotros somos los que abrimos los programas de noticias. Y pareciera que en Colombia solo se dan noticias alrededor de desastres, muertes. Y hay una serie de actividades que también son las realidades de Colombia, en la cual somos un grupo grande de personas que trabajamos en la industria o en la universidad. Pero ahí, cuénteme cómo empezó esa pasión por los rayos. Pues a ver, todo comienza cuando se tienen asignaturas en la universidad alrededor del tema que pues le apasiona a uno, como en el caso de la ingeniería eléctrica. Y alguna vez en un trabajo de posgrado sobre el fenómeno y su efecto sobre las líneas de transmisión, la verdad me quedó sonando en la cabeza que era bastante interesante, pero en la bibliografía consultada pues era bastante incipiente lo que se sabía de esa actividad, por ejemplo, en nuestro país o en estas regiones. ¿Y es que es muy frecuente los rayos en nuestro país? De lo que hoy sabemos después de 30 y tantos años de trabajar, y del cual planteamos una hipótesis cuando ya teníamos un poco de mediciones y certeza de que podía ser diferente. Básicamente lo que planteamos, luego comprobamos y hoy en día es aceptado por la comunidad académica internacional, es que los rayos varían sus parámetros espacial y temporalmente. Esa diferencia hace que sus efectos sean diferentes y hace que las soluciones también tengan que ser diferentes. Y es así como, por ejemplo, solamente doy un ejemplo, una ecuación para aplicar los efectos de los rayos en casos particulares de un sistema. La probamos aquí en el país y no daba resultado, y tocó plantear otra ecuación que se trabajó, por ejemplo, con colegas de Brasil y de México. ¿Y eso tiene que ver con la ubicación de donde estamos en el globo terráqueo o con qué Sí, tiene que sí, ver? básicamente. Por ejemplo, cuando se está en estas latitudes y se tiene la oportunidad de hablar de su país, pues generalmente se pregunta cómo es Bogotá, y pues uno arranca diciendo está a 2.600 metros, y la primera sorpresa es y entonces eso es nieve perpetua. Y yo decía, pero no, pero ¿por qué? Pues sí, porque el medio en que viven estas personas de latitudes norte, el caso de Alemania, el pico más alto en los Alpes, que se llama el Zugspitze, tiene eso, 2.600 metros nieve perpetua. Pero entonces falta esa cultura de aprender que el trópico es diferente, y el trópico es totalmente diferente. Entonces el trópico se ve influenciado por vientos alisios del norte, vientos alisios del sur, grandes altitudes en los Andes, montañas. Por lo tanto, todo este conjunto de características hace que también la actividad de rayos sea diferente, y por lo tanto, que es lo que hemos comprobado, las magnitudes, que son alrededor de unas 18, pues varían y son diferentes estadísticamente a las de otras latitudes. Y eso tiene unas implicaciones en la protección de personas, en la protección de equipos,
etcétera, etcétera. Doy ejemplos. El número de muertes por rayos en cualquiera de estos países de latitud norte, llámese Francia, Alemania o Suecia o Suiza, difícilmente alcanza el 0,1, algunas veces 0,01 muertes por cada millón de habitantes. Cuando uno mira el tópico caso colombiano, nosotros tenemos 2 muertes por cada millón de habitantes, entonces ya estamos hablando de magnitudes mayores. Pero hay casos en Colombia donde hay regiones donde pueden presentarse hasta 8 muertes por millón de habitantes. A partir de todo ese grupo de investigación, hicieron entonces un sistema de predicción de los rayos. Teníamos un estudio sistemático para medir los diferentes parámetros. Y de eso pues diferentes investigadores en diferentes partes del mundo pues han hecho planteamientos, han funcionado los equipos. Entonces lo que uno hace es apropiarse, pero mirar si lo puede mejorar. Entonces en una tesis de pregrado logramos desarrollar un equipo que mide uno de esos parámetros que se llama el campo eléctrico que forman las nubes con respecto a tierra. Entonces se puede medir un par de parámetros del rayo con esos equipos. Pero quien estaba desarrollando el equipo pues vio que se podía mejorar con todos los adelantos tecnológicos, sobre todo en la parte de electrónica. Y la verdad se logró mejorar bastante bien y daba con mucha mayor precisión varios de esos parámetros. Luego él quedó muy amarrado a ese tema y siguió con la maestría. En la maestría ya hizo una red y se logró avanzar un poco más en estos parámetros, en la medición de estos parámetros, y la propuesta fue, ¿por qué no hacemos el doctorado? Pero para hacer ya las mediciones que queremos con mayor precisión y compararlas con diferentes partes del mundo. Ese era el objetivo, o sea, seguir caracterizando. Instalamos unos equipos en predios de la universidad y la anécdota es bien interesante porque un día él me dice, ya medimos este parámetro, pero hay un problema, y es que la señal que nos da está presentando una variación que no la podemos interpretar exactamente qué es. Entonces cambiamos de posición e instalamos esos equipos en otras ciudades, en Manizales y Medellín. Tomamos las señales y volvió a presentarse la misma variación. Entonces ya no sabíamos si ese era ruido o era algo físico que estaba presentando, y dio la coincidencia que habían llegado unos colegas de España, conocieron el trabajo que estábamos haciendo y propusieron ¿por qué no hacemos mediciones en España con ese equipo? Entonces él viajó a España y allí hizo unas campañas de medición, y cuando miramos nuevamente volvió y se presentaba esa variación, pero entonces ya la analizamos con mucha más detalle y se presentaba aproximadamente media hora antes de que el rayo impactara. Entonces encontraba uno que había como una relación entre las dos. Se tomaron nuevamente los libros, el análisis, y encontramos ya una explicación física. Entonces al encontrarle una explicación física decidimos tomar datos de otros colegas con los que trabajamos, que tienen instalados estos equipos en Cabo Cañaveral, en Florida, para la NASA, y nos facilitaron más o menos 30.000 señales. Entonces tomamos las 30.000 señales idénticas. Entonces ya no había duda. Conclusión, yo decía, pues si uno logra tomar eso, pues simplemente dice, en media hora se va a presentar, pero comencemos ya a desarrollar algo diferente, que es ya no la medición, sino la predicción, a ver si eso se puede predecir.
Y otra anécdota, fíjese que ahí comienza a aparecer un tema en el cual no estábamos planteándolo inicialmente. Yo daba una asesoría a una empresa petrolera de origen canadiense y capital venezolano, y quien me solicitó actualizar una asesoría que había hecho. Entonces le planteé esto que acabo de comentar. Entonces, muy acucioso, él me dijo, yo le compro eso, a mí me parece interesante. Entonces le dije, no, eso no es un producto comercial, es solamente le estoy hablando de una investigación. Él me dice, ¿y por qué no piensa en una empresa? ¿Y por qué no lo vende? Porque eso es interesante y le serviría mucho a no solamente a nosotros, sino a otros. Y la verdad me quedó sonando. Yo me estaba pronto a jubilar. Hablé con este estudiante de doctorado y le dije, esto ya están los datos de investigación, pero falta hacer la innovación tecnológica, que es para qué sirve todo eso. Y hoy se tiene una empresa que puede hacer predicción de rayos aproximadamente con media hora de anticipación. Se hizo toda la innovación y ya se tienen muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, al distrito se le habló de la importancia que tiene hacer predicciones, sobre todo cuando hay eventos como el Estadio del Campín, en las ciclovías,